Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de uno de los temas más controvertidos en esta supuesta conspiración judeo-masónica luciferina y os voy a hablar de las supuestas cartas enviadas por el masón Albert Pike al italiano Giuseppe Mazzini, en el que se hablaba de la programación de las guerras mundiales, sionismo, nazismo y también del comunismo. Como digo, es uno de los temas más controvertidos, del que hay muchísima información, y al final os daré mi valoración o mi opinión personal para el que la quiera escuchar. Giuseppe Mazzini y Albert Pike, reconocidos como satanistas del más elevado grado, tuvieron una extraña correspondencia, especialmente entre los años 1870 y 1871. ¿Qué es lo que decían esas cartas? Es lo que nos va a transmitir el canadiense, un ex militar canadiense llamado William Carr. Giuseppe Mazzini, nacido en el año 1805 y francmasón de grado 33, perteneciente a los Carbonarios italianos, que también es Gran Maestre Illuminati, o se hizo Gran Maestre Illuminati en el 1834. Los Carbonarios es un movimiento populista, pues para defender los derechos y los valores tanto de la ciudadanía rasa como de los trabajadores, que luego derivó en otra supuesta organización como es pues la mafia, o la conocida como todos por mafia italiana, o AMPA. Y Giuseppe Mazzini también es uno de los agentes de la reunificación de Italia, uno de los más importantes. Y Albert Pike es uno de los padres fundadores del antiguo rito escocés de la masonería, cabalista reconocido, y era un tipo pues muy brillante, tanto intelectualmente como en estrategias militares, parece ser, y se graduó en Harvard y participó en la guerra de secesión americana, pues del bando de los confederados como general de brigada. Es masón también de grado 33 y fue uno de los líderes del Ku Klux Klan americano y supuestamente también Gran Maestre Illuminati. Albert Pike fue considerado como el líder masón más grande de su tiempo y tal vez de todos los tiempos, aunque me parece demasiado decir. Durante su mandato, Pike consagró una gran parte de su tiempo al desarrollo de los rituales esotéricos de la orden y recopiló todo esto en la obra Morals and Dogma of the Ancient and Ascef Scottish Rite of Freemasonry, que desde su publicación en el año 1871 y subsiguientes se convirtió en una de las obras de referencia de toda la masonería contemporánea, indiferentemente de los ritos que sigan. Es muy interesante, sobre todo para los masones de a pie, la frase de Albert Pike sobre la propia masonería, que dice lo siguiente: la verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocida por todo el mundo. Los masones de grados inferiores simplemente tendrán el derecho a saber aquello que nosotros queramos comunicarles, y los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados. La misma cantinela de todas las sociedades secretas y del hermetismo de la antigüedad, empezando por Ashoka y siguiendo por el resto, en el que se nos dice que todos estos conocimientos están bien guardaditos, pero para bien de la propia humanidad, ya que son muy peligrosos, pero no son peligrosos para que lo utilicen los cuatro que lo conocen. Se afirma que intercambió correspondencia por cartas en 1871 con Giuseppe Mazzini, cabeza de la sociedad secreta revolucionaria Los Carbonarios y supuesta cabeza de los Illuminati en Europa, en las que se plantearía la supuesta preparación de 3 guerras mundiales, 2 ya pasadas y otra que estaría por venir, así como las consecuencias de estas sobre la población. Durante un breve periodo, estas cartas se dice que se exhibieron en la biblioteca del Museo Británico de Londres, y William Guy Carr, antiguo oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, las habría recopilado. Pero para analizar la veracidad acerca de estas cartas y su contenido real, es imprescindible conocer la biografía del propio William Carr. En el año 1931 comenzó a dar conferencias en diferentes clubes canadienses sobre el tema de la supuesta conspiración internacional que, según él,
divide o subdivide en dos temas principales, como son el comunismo internacional y el capitalismo también internacional, donde ambas nos dice que estarían controladas por los Illuminati. De esto tenéis mucha información, lo podéis ir viendo a través de la deuda, a través de los banqueros que dirigen la deuda de ambas naciones, y lo que él llamó también banqueros internacionales, que de acuerdo a sus creencias estaban representados principalmente por las familias Rothschild y Rockefeller. De Rothschild tenemos claramente toda la documentación y la línea. De Rockefeller, en este caso, tengo muchísimas más dudas. Por cierto, William Carr es un declarado antimasónico. Carr teorizó un antisemitismo conspirativo con los libros como Peones en el juego y Niebla roja sobre América. El propio Carr consideraba que una antigua conspiración judía, bancaria Illuminati utilizaba ondas de radio como un medio para el control mental a distancia y al servicio de Lucifer, y con el fin de construir un nuevo gobierno de nuevo orden mundial. Estamos hablando de sistemas de radio ondas de radio y sistemas de manipulación mental mucho antes de que se diera a conocer todo el tinglao montado a través del sistema HAARP. Así que siempre hay cosas de base que se pueden sacar. El nexo secreto de esta trama serían supuestamente los internacionales Bilderberg y sus reuniones políticas. Es muy interesante la obra del exoficial de inteligencia William Carr, porque era una persona versada y muy versada en conspiraciones mundiales, que manejaba información de primera mano y que escribió una serie de interesantes libros, a cada cual de ellos más revelador. Y todo en unos tiempos muy tempranos en estas teorías conspiranoicas. Pero, ¿qué es lo que transmiten estas supuestas cartas reveladas por el señor Pike, señor Carr, entre la correspondencia de Pike y Mazzini? Pues Albert Pike aseguraba a Mazzini y a sus otros compañeros fraternales de las logias que él tenía un espíritu guía, se repiten muchos líderes antiguos y no tan antiguos, que le iluminaba con su sabiduría divina para conseguir un gobierno mundial. De hecho, según se decía en aquellos ambientes oscuros, Pike se comunicaba directamente con Satanás. El 15 de agosto de 1871, Albert Pike escribió una carta confidencial a Giuseppe Mazzini revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. La Primera Guerra Mundial nos remite en sus cartas y nos dice lo siguiente: debe propiciarse para permitir a los Illuminati derrocar al poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. De lo que se desprende de esta carta es que las guerras mundiales y por extensión todas las guerras de la humanidad han sido una estafa satánica del complot mundial Illuminati. En la misma carta sobre la Segunda Guerra Mundial nos dice lo siguiente: debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrastar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Tras la Segunda Guerra Mundial, amigos, la URSS salió muy fortalecida y se convirtió en una gran superpotencia mundial, aunque después tuvo una caída bastante traumática, y solamente para hacer de contrapeso con las naciones cristianas y capitalistas, siguiendo el guión del propio Albert Pike. Sobre la Tercera Guerra Mundial nos dicen lo siguiente: esta aún no había pasado cuando se publican las cartas, más que cuando se escriben, que os comentaré. Por lo tanto, esta información, sea o no de las cartas, era anterior a los sucesos. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra
debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. El Islam estamos viendo como sí cae, pero el sionismo político creo que está bien fortalecido y ni mucho menos en situación caótica. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más, divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y, como no, económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización y a la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber hacia dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. La verdad que, bueno, la realidad es bastante más cruel que lo que se transcribe en estas cartas. Estas cartas entre Pike y Mazzini se mostraron durante un tiempo en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Esto es lo que dice la información, aunque creo que es totalmente falsa. Naturalmente, el Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas. Sin embargo, el oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, William Guy Carr, pudo copiarlas en aquella época, según él dice, una valiosa información que después plasmaría en su libro Peones en el juego, Pawns in the Game, publicado en Canadá en el año 1955, que es uno de los que manifiestan estas cartas, aunque después sería posteriormente en el 2003, a raíz de las dudas de otro investigador británico, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, el que las sacó. Bien, si nos fijamos en las cartas propiamente dichas, sin entrar incluso a valorar la originalidad del texto, vemos cómo el señor William Carr utiliza en años, él no porque es en el 1955, pero en la segunda carta podéis ver que se está hablando de nazismo, y este término se empieza a utilizar justo antes de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, incluso como mofa a los propios nazis, y en la época que se escribe, en el 1871, realmente como mucho quien podría utilizar en algún contexto el término nazi serían los ashkenazi, que es hasta ese momento el término que había, nazi, nacionalsocialismo. Por lo tanto, 60 o 50 y tantos años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y todo el movimiento creado por Hitler, me parece un poquito raro todo este tema. El señor William Carr, que es el que lo escribe, realmente dice que él transcribe un texto de un libro de un arzobispo chileno que se llama José María Caro Rodríguez o Rodríguez de Santiago, que en su libro Los misterios de la masonería sin velo, publicado en el año 1925, el señor William Carr nos dice que el arzobispo habla de todo esto, pero si os dirigís hacia el libro del arzobispo, sí habla, porque también es un antimasónico declarado, sí habla de conspiración, de cómo se crearon algún tipo de movimientos, pero en ningún caso se refiere a estas cartas tal como nos las dice el señor Carr. E incluso si nos vamos a los libros anteriores, Francmasonería Luciferina, de Batal, uno de los alumnos del señor Taxil, ahí sí vemos cómo se empieza a hablar de estos rituales famosos, de todo el tema de los magos negros, de Baphomet, y de cómo se inicia una conspiración masónica luciferina para el control del mundo, pero en ningún caso tampoco se refieren a este tipo de cartas. Por lo tanto, sin entrar a valorar la verdad o no, porque está claro que la Primera y Segunda Guerra Mundial ya han pasado, pero si nos fijamos en los planes de estos Illuminati, en este caso del señor Carr, y en otros, que ya os fui contando y que os iré contando,
sí vemos cómo esa programación se va dando punto por punto, pero lo que no vale es escribirla después de que suceda. Pero en este caso la tercera la están clavando. Pero considero que toda la historia, aunque la base y el trasfondo sí es totalmente cierto, si veis las obras de Taxil, aun habiendo inventado muchísimas cosas y reconocido por sí mismo, nos habla de estos rituales satánicos de contacto y a dónde se dirige el nuevo gobierno mundial. Pero mi opinión y la opinión de la gente que investiga estos temas es que en este caso las cartas son totalmente inventadas, no sé si respondiendo a los masones, a los antimasones, pero aquí el señor Carr está mezclando masonería, satanismo, Illuminatis, les llama Illuminatis de grado 33, cuando son masones de grado 33, los Illuminatis son otra sociedad creada probablemente para infiltrarse en la propia masonería, por lo tanto creo que es una mezcla de ficción con una base seguramente real, no sé si tiene algún otro tipo de información, pero en este caso pues lo doy como totalmente falso, y encima el señor William Carr se conoce como un ultraconservador católico y esa gente pues siempre responde a órdenes del Vaticano, por lo tanto es probable que esté saliendo de un radicalismo religioso, unas inquinas contra la masonería, que es probable que sean rivales, pero no veo que sean mejores ni unas que las otras, pues en este caso. Nada, esta es la pequeña historia que os quería contar hoy con respecto a las cartas de Pike y de Mancini. A raíz de esta misma información también sale el tema conspirativo de Marx y el poder de los Rothschild en Rusia, de que estaba financiado. Por lo tanto, creo que se ha creado un globo más de guión de película que de realidad, pero siempre con una base que no debemos olvidar y que hay que desdeñar muy bien para saber pues qué puede ser real y qué puede ser falso. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen día, amigos.